Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Ayudar a un niño es sembrar en tierra fértil. Bueno, en este momento estoy agradecido con Dios y con el Concilio Una Cita con Dios, aunque no tenga un patrocinador, pero sé que algún día lo tendré. Sea usted de bendición a nuestros niños hispanos. Ellos necesitan su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. Si te sientes solo, sin fuerzas de seguir adelante, el Señor te dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está contigo. Él te quiere ayudar. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. No dependas de la ley, porque está bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En la dispensación de la ley, que fue dada para Israel en ese tiempo, así como nosotros tenemos 4 diferentes bautizos: el bautismo de Juan, el bautismo a los israelitas en el nombre de Jesús, el bautismo que Jesucristo dio para los gentiles a la iglesia, de ir por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y el bautismo por el Espíritu Santo. De igual manera, tenemos diferentes ciclos, dispensaciones y pactos de Dios con el hombre. Pacto para con Israel y pacto para con nosotros los gentiles. En el pacto con Israel, en la ley mosaica, estaba la ley que nada más que revelaba lo malo que era el hombre, lo condenado que estaba, y era maldición para todo hombre, revelando su condición. De esa ley nos libró Jesucristo, y por la fe en Él somos salvos. Pero continuemos leyendo al siguiente versículo, el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. Nada que haga de la ley lo justifica en nada, porque es por fe. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Estas fueron las palabras que leyó Martín Lutero cuando subía en penitencia a las escalinatas, en una penitencia de las que acostumbraba a hacer. Y Dios se le reveló diciéndole que no era por obras ni por penitencias, que era por fe en Cristo Jesús. El cristiano por la fe vivirá. Gloria sea el Señor. El fundamento de nuestra relación con Dios es la fe. Claro, en Cristo Jesús. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Por eso no obedecemos nada a la ley, porque la ley no nos justifica. La ley no hace nada en favor nuestro. Aún los 10 mandamientos, si no tuvieran ratificación en el Nuevo Testamento, para nosotros los gentiles no tenían valor. Pero han sido ratificados los que son ratificados en el Nuevo Testamento, porque comienza una nueva dispensación con la iglesia. Nosotros somos los gentiles, nosotros no somos hebreos, no descendemos de ninguna tribu, ni la ley mosaica nos justificó en ningún tiempo durante la dispensación de la ley, que duró 1500 años. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, donde Cristo, el Rey de Gloria, es el fundamento, y por la fe en Él somos justificados. Oh, gloria a Dios, lindo, ¿verdad? Y barato, sencillo. Tú tienes fe, tú crees, pon tu fe en el Señor Jesús. Seguimos leyendo el versículo 13, está sabroso, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Observe cómo lo pone aquí el apóstol Pablo. La maldición de la ley, Cristo nos redimió de ella. ¿A quién? A los gentiles. Él es nuestro apóstol.
hecho por nosotros, observe, nos libra de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por lo que por la maldición que sobre él fue, sin tener culpa alguna, nosotros fuimos librados de la maldición de la ley y de nuestra condición, de la maldición que Dios echó sobre el hombre en el jardín del Edén por haberle desobedecido. Sigue el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿de quién? De Abraham. Oh sí, porque Abraham, desde que comenzó Dios a hablarle a Abraham en Ur de los Caldeos, allí el pacto fue por fe y no por la ley, ni por obras de ninguna ley, sino era un pacto de fe sobre el cual vamos a seguir hablando. Pero observa, voy a repetir el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Se ve que no es el pacto de la ley para nosotros, sino el pacto de fe con Abraham alcanzase a nosotros los gentiles. Gloria a Dios, qué privilegiados somos, a fin de que por la fe, no por obra de la ley, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aquello que en las fiestas del Antiguo Testamento representaba la fiesta de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, por la fe en Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo porque por su sangre nos justificó en la cruz del Calvario, a fin de que tengamos no una religión, sino una relación directa con Dios. Y se venga a cumplir la promesa que se le hizo a Abraham de que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra por fe. Vamos a seguir leyendo el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. Simiente de Abraham para justificar a todos los gentiles por la fe y volviésemos a ser familia de Dios. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. Se fijan, no había ley cuando viene el pacto de la fe con Abraham. No lo abroga para invalidar la promesa, que la promesa había sido por fe. La ley que vino para los hebreos 400 y pico de años después, no invalida el pacto que Dios hizo por la fe con Abraham. Luego la fe es primordial y la obra de la ley vino a ser secundaria en una dispensación de 1500 años, repito, con los hebreos. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gloria a Dios. Vamos a detenernos ahí, aunque el versículo 19 está tentador. Cuando dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley no sirvió para nada cuando apareció Cristo. Ya, ¿para qué sirvió? No está diciendo aquí, no pregunte el apóstol. ¿Para qué sirvió la ley? ¿Para qué? Vamos a leerlo de nuevo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que le había sido prometida a Abraham. Y cuando vino la simiente, dejó de existir la ley. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Por la fe en Él somos salvos. Gloria sea el Señor, y por la fe en Él alcanzamos tesoros hermosísimos. Bendito sea el Señor. Luego, el programa de Dios está basado en la fe y no en obra, ni en penitencia, ni en cosas que haga. Muchos se rasgan pegándose la espalda, caminan de rodillas hasta que las rodillas les sangren, se mutilan, se inyectan agujas en su cuerpo pensando que en esa forma alcanzan beneméritos con Dios. Eso, hermanos, es abominable ante la presencia de Dios. Lo único que vale ante la presencia de Dios es la sangre de Cristo, porque si creemos que Cristo necesita ayuda para que seamos salvos, entonces su sangre no es eficaz derramada en el Calvario, ni fue santo suficiente, ni compró la victoria suficiente, ni pagó el precio de nuestra deuda ante Dios. Cuidado con la penitencia. Ninguna vale. Ya el pacto con Cristo Jesús es por la fe en Él. La gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad?
que por la fe solamente vaya y yo reciba la herencia, el perdón de mis pecados, la vida eterna, la salvación de mi alma. ¿Por qué es tan fácil? Porque ya Cristo lo pagó todo, mi amigo, mi amiga, todo. No tienes nada que hacer, solamente por la fe en Él, que fue la promesa a Abraham. Bueno, la palabra de Dios es tan linda, ¿no? Y la promesa a Abraham, yo quiero buscarla aquí ahora, porque siento que estoy haciendo énfasis en esto. Vamos a buscar en Génesis, capítulo 12 y versículo 7. Una de las promesas. Y apareció a Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Una promesa de Dios, no que por obras de la ley ni por ninguna obra, a tu descendencia. En Génesis capítulo 12, y versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí no solamente los hebreos, aquí entre usted y yo, negro, blanco, amarillo, rojo, hombre, mujer, plebeyo o de la realeza de la familia, no importa. En Cristo Jesús somos justificados, todos por su sangre. Bendito el que vive para siempre. Esa maldición que viene sobre Cristo, Él se hace maldito porque nuestro pecado Dios lo puso sobre Él. Entonces toda nuestra maldición que había sido dada como herencia del primer Adán, todo lo que el primer Adán provocó que cayera sobre nosotros, ahora Dios nos lo quita y lo pone sobre el segundo Adán, porque nos amó tanto a nosotros. El primer Adán en pecado no podía justificarse, pero ahora el segundo Adán, Jesucristo, de naturaleza divina, viene y alcanza su segunda naturaleza, humanizándose, para que entonces Él pudiera cumplir la promesa de Génesis 3:15, que de la mujer Dios sacaba quien nos redimiera, y siendo santo, ahora presenta todo el pecado sobre Él. Dios lo tomó y lo puso sobre Él. Esto es importante que recordemos. En Isaías capítulo 53, versículos 3 al 6, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Gloria a Dios! Toda nuestra maldición fue puesta sobre él. Él la clavó en la cruz del Calvario para que todos los que creamos en él tengamos victoria, salvación de nuestra alma y perdón de nuestros pecados. Continúa diciendo la palabra del Señor. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, entiende esto, mi amigo, tú que crees que por penitencia, no, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay más pecado que en Cristo Jesús. Cristo Jesús recibió la maldición. La maldición que nos tocaba a nosotros fue sobre él. Y por su maldición recibimos nosotros bendición. Da gloria a Dios. Gózate que en Cristo Jesús está nuestro regreso al Padre Celestial y nuestro derecho a volverse llamados y ser hijos e hijas de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 6. Versículo 7, perdón. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará la generación de Cristo, que se la había prometido a Abraham, que ni la arena del mar tiene tantos granos como él iba a tener de descendencia? ¿Por qué? Porque ahora, en Cristo Jesús, por la fe en él, todos los gentiles de todas naciones y lenguas somos justificados y unidos al pueblo hebreo, de donde sale la salvación, y de los dos pueblos hace uno. Este es el gran misterio que no se le reveló a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, y que lo explica el apóstol Pablo. El gran misterio que de los hebreos y de lo inmundo que eran los gentiles, fue hecho un solo pueblo, ahora llamado
la iglesia de Jesucristo, la novia de la cual Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Gloria sea al Señor. Por la fe, recuerda, es por la fe. Y tú no tienes que ir a la esquina a comprar fe. No, es innata en nosotros y tu fe la pones en Cristo Jesús. No la compramos en la academia. No hay título que nos pueda dar la fe. Está innata en ti, bien gratis. No importa que seas un analfabeto. No importa que tú seas pobre. No importa que seas asesino. No importa que seas homosexual o lesbiana. No importa quién seas. Esas son consecuencias del producto del pecado, de la maldición de Dios. De esa maldición Cristo nos libró, porque esa ignominia que ocurre en tu vida fue puesta en Cristo Jesús y todo el pecado de la humanidad puesto sobre Él. Dios lo maldijo a Él para que en Él, en esa maldición, al morir, muriera la maldición que había dado a nosotros en el jardín del Edén. Aceptando, claro, a Cristo. Por eso fuera de Cristo nada podemos hacer. Él lo dijo, yo soy la vid, ustedes los gajos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y no importa qué tan religioso usted sea, mi amigo, mi amiga. No importa cuántas penitencias hagas. Separado de Cristo, nada puedes hacer. Tiene que ser justificado por Él a través de la fe en Él. Que su sangre nos limpió de todo pecado y usted tiene que reconocerlo. Que eres pecador y clamar a Él, sálvame, lléname de tu presencia, dame de tu Espíritu Santo y que nada ni nadie, Señor, pueda apartarme de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname que a ti clamo. Toma mi vida y haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Mi amado amigo, amiga, si usted rinde su corazón a esa dimensión, el Espíritu Santo va a venir a su vida. Ahí donde estás, ahí, ahorita. Porque el Espíritu Santo está junto a todos aquellos que clamen y digan, Señor, perdóname, sálvame, lléname de tu presencia. Reconozco que soy pecador. Ayúdame. Será suficiente si lo haces de corazón para que el Espíritu Santo comience a tratar contigo y que sientas como campanas que repiquetean dentro, un júbilo que nunca sentiste, un gozo que nunca tuviste, en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios continúa diciendo, y esto de maldición, ¿no? Quiero concluir en Deuteronomio, capítulo 21 y versículo 23. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, como Cristo fue colgado por nosotros en un madero. Era maldito, su maldición. Él tuvo muerte de maldición. Repito, la maldición que tenía que venir sobre nosotros fue sobre Él, para que nosotros fuésemos justificados. Gloria a Dios. Esa es la verdad y el fundamento del Evangelio. Esa es la vida que quizás no tienes. Esa es la relación con Dios que, aunque sea religioso, no has tenido. Suelta las ataduras y clama al Señor por perdón. Y pide que su Espíritu Santo venga a tu vida. Comienza una nueva dimensión con Dios hoy. Y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios da por heredad. Maldito el que era colgado en un madero. Jesucristo fue maldito. Y por su maldición nosotros recibimos una herencia gloriosa de santidad, de justificación y de derecho a ser hijos de Dios. ¡Qué cosa tan linda! Él, siendo divino, se humanizó. Quiero repetir este pensamiento. Al humanizarse, como hombre funcionó y por eso se hizo nombrar el Hijo del Hombre. Representó a toda la humanidad, sus consiervos y hermanos, en la cruz del Calvario. Por eso allí clama y dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y cuando clama, consumado es, en tu mano encomiendo mi espíritu, se había consumado ya la muerte de nuestra maldición en Él, que la traspuso Dios, como leímos en Isaías, nuestro pecado y se lo puso, ya no estaba más con nosotros, lo tomó Dios y se lo puso sobre Él, para que tú y yo tengamos acceso a la familia divina, derecho a que nuestra naturaleza humana pueda divinizarse en Cristo Jesús. Por eso cuando los muertos en Cristo, una vez más repito esto, reciban el cuerpo glorificado, podremos subir al cielo. Carne y sangre no entran al cielo, por eso tenemos que morir. Pero cuando seamos verdaderamente redimidos por la sangre de Cristo, estemos muertos o vivos, cuando llegue el momento del traslado de la iglesia, entonces la divinidad de Cristo será un hecho en nosotros y ascenderemos a la presencia del Padre, donde el Señor Jesús, por el poder del Espíritu Santo, presentará la novia al Padre
y se celebrarán allá las bodas del Cordero. ¡Qué glorioso! ¡Qué lindo es vivir en Cristo! No arrastres más esa carga de pecado y de miseria. Arrepiéntete y acepta al Señor Jesús. Es el único medio de salvación. Porque la Biblia dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. No es en el nombre de Santo Niño de Atoche. Yo quiero repetir esto, lo he hecho otras veces y ahora otra vez más. Ni de la Virgen tal, ni de la Virgen Pascual. Es en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. El único que murió por ti en la cruz del Calvario. El único que Dios nos dio. El único que de verdad puede transformar tu vida. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.